Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en todos los lugares en los cuales ustedes se encuentren desarrollando sus actividades económicas, profesionales, familiares, eh, laborales y sobre todo académicas. Reciban un gran saludo por parte de su profesor de pensamiento sociopolítico. Simplemente para ir sumando, este va a ser uno de los penúltimos, sobre todo microvideos dentro del avance que hemos tenido de nuestro componente. Pretenderé hacer dos cosas en este de aquí, antes de finalizar. En primer lugar, quiero hacer una recapitulación y una conexión de lo que hemos venido avanzando en la segunda parte. Y finalmente, qué es lo que se esperará que nosotros hemos aprendido, que sobre todo irá desarrollado y desembocado en el siguiente microvideo. Voy a referirme por lo pronto a la unidad 3. Cuando nosotros hablamos de la unidad 3, yo he determinado algo importante. ¿Por qué los países se comportan como se comportan? Y en este caso nosotros debemos recordar una cosa fundamental. Hemos visto y hemos desarrollado en la unidad 1 sobre todo que la manera en la cual avanzan las ciencias sociales, sobre todo desde el punto de vista de Coiré, sumando a Kuhn, la filosofía y más allá, hemos hablado del entablar el porqué. El porqué y el llegar a la última causa, a la última razón, al último motivo, ha llegado a implantar cómo se va evolucionando. Y por eso nosotros hemos determinado justamente en la unidad 3 por qué los países se comportan como se comportan. Hemos visto algunas temáticas entre el realismo político, el neorrealismo internacional, el institucionalismo internacional y el socialconstructivismo internacional. De la misma manera el estructuralismo y el funcionalismo. Quiero sobre todo referirme a dos cuestiones aquí. En primer lugar, cuando nosotros vimos la unidad 2, que involucra por qué nos comportamos, cómo nos comportamos, nosotros vimos varias instituciones políticas, varias escuelas y teorías políticas. Dentro de ellas, sobre todo, el conductismo, el institucionalismo, el social constructivismo y el estructuralismo como de las más fundamentales. Una de las grandes conclusiones que se tiene que llegar en la unidad 2 es que dos de las grandes corrientes políticas que lleguen a explicar absolutamente todos los comportamientos, no absolutamente, pero de una manera general los comportamientos, o que son mucho más aceptadas desde el punto de vista académico, el comportamiento de los seres humanos viene a ser tanto el conductismo como el estructuralismo. Y esto se viene a replicar al ámbito internacional. Cuando hablamos de conductismo, en el ámbito internacional nosotros nos ponemos a hablar de realismo. Y cuando hablamos del realismo político, tenemos algunas cuestiones bastante interesantes, sobre todo cuando tenemos autores como Waltz, como Mearsheimer. Ellos especifican algo fundamental, y aquí teníamos un ejemplo de Estados Unidos, cuando decíamos existe una causa subyacente y una causa que replica la actitud del gobernante. Es decir, ¿cómo podemos llegar a explicar actitudes dentro de la política internacional? Como por ejemplo de Estados Unidos, cuando llega el G20, se sale absolutamente de la lucha en contra del cambio climático. Entonces, aquí el realismo nos va a decir que la política exterior será exactamente la réplica del gobernante, en este caso la ideología de Trump, gente republicana que no quiere o no percibe el cambio climático como una necesidad, podrá justificarse bajo la primera causa. En un segundo espacio tendríamos la causa subyacente, y cuando hablamos de la causa subyacente estamos hablando de que el sistema económico se encuentra por acá debajo, que es mucho más importante. Quiero quedar ahí con el realismo. Y otra que replicaba dentro de las escuelas y teorías políticas vendría a ser de la misma manera el estructuralismo. El estructuralismo nos va a decir que dentro del sistema político internacional algo que funciona necesariamente más allá de que exista un tipo de anarquismo o no hay un gobierno mundial, lo que realmente mueve la política exterior absolutamente de todos los países del mundo viene a ser netamente la economía. Más allá del discurso que se maneje, más allá de la ideología que se propugne como un país, más allá de la polarización que puede haber incluso desde el punto de vista dogmático, ideológico, etcétera, la economía viene a determinar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y aquí es bastante interesante sobre todo pensar, por ejemplo, en posiciones como las de nuestro ex presidente Correa, cuando determinadas desde el punto de vista discursivo, un respeto al buen vivir, un respeto a la ecología, un respeto al medio ambiente, etcétera, pero la estructura económica le obligó
por supuesto, a generar explotación minera. Es decir, la economía mueve y esa es la política hacia afuera que comienza a manejar el Estado. Entonces son cuestiones que yo quiero que empiecen a reflexionar, sobre todo cómo nos comportamos puede ser replicado, cómo los países se comportan, cómo se comportan. ¿Sí? Un abrazo grande.